Saludos, buenos días. Buenos días. Encantadísimo de estar con ustedes en su diario de 4 este viernes 26 de enero, un día muy especial porque conmemoramos el natalicio de nuestro padre fundador de la patria, Juan Pablo Duarte. Ya más adelante tendremos la ocasión de ver un material que se ha preparado a propósito de esta gran fecha y al mismo tiempo hacer algún tipo de reflexión, porque de veras, si hay un día en que debemos reflexionar muy bien sobre el pasado, presente y futuro de la República Dominicana, ese día es hoy, por el natalicio de Juan Pablo Duarte. ¿No notan ustedes que el magnífico don Pedro Cava no está con nosotros? Hay motivos suficientes para que no esté, porque don Pedro tuvo un día ayer bastante agotador. Lo hecho de desprenderse de San Pedro de Macorís, donde vive por allá, por metro, hasta acá, en la madrugada, continuar con un programa, grabar un programa a las 10 de la noche, tener una reunión a las 4 de la tarde y luego otro programa en la noche, a las 8 de la noche, para las 9 de la noche coger. Oiga, mi hermano, es agotador. Y entonces por eso Pedro Cava se tomó la licencia, y muy bien que la tomara, de hoy no asistir a estar con ustedes y con nosotros acá en Diario de Cuatro. Estoy a la espera de don Orión Mejía porque nuestro amigo y hermano, don Héctor Tineo Nolasco, continúa severamente afectado por el virus. El virus le ha dado durísimo a don Héctor Tineo y por eso no está hoy con nosotros. Ya veremos a ver si para el martes, eso esperamos todo, porque esto es un bateo y corrido, imagínense. Ya nosotros volvemos el martes, y entonces ya espero que estemos los cuatro para continuar en esta reflexión cotidiana entre ustedes y nosotros sobre el acontecer nacional e internacional. Pero miren, hay un tema, la pelota. El país está en béisbol porque estamos en las finales de esta serie, de este campeonato, y entonces una serie con dos equipos batalladores de verdad, con equipos que le dan al espectáculo un toque muy especial entre las Águilas Ibaeñas y los campeones, los Tigres del Licey. La serie está 2-1, es una serie, un 7-4, el que gane 4 de 7, pues ese se coronará campeón de este béisbol invernal de la República Dominicana. Yo les decía ayer, luego de que el Licey pasara por ese amargo momento de perder 2 en línea de un equipo tan fuerte, tan vigoroso, tan animado como es el equipo de las Águilas del Cibao, que el pitcher que presentaría el Licey ayer era un pitcher que daba garantías de que el Licey podría reaccionar y ganar el juego. Se lo decía ayer, y efectivamente ese pitcher, que no recuerdo el nombre, no me lo pregunte porque en esos nombres, Brian Evans, ese señor, un barbudo él, fue una joya lo que tiró. Maniatada completamente a la escuadra de las Águilas Ibaeñas. Yo creo que fueron 8 o 9 que le ponchó a las Águilas. Pero ahí vino el relevo que ha sido el dolor de cabeza de los Tigres del Licey, y entonces ese relevo volvió a fallar. Y eso incluye al cerrador del Licey, que por un white pitch en el noveno, Asensio, anotó la carrera del empate, y ahí vino entonces lo que es el Licey, a comer uña. Porque todo el mundo pensó, digo, bueno, se va a repetir la historia de los últimos 2 días, donde las Águilas después del séptimo y al octavo hacen un lío y se levantan y se llevan el juego. Pero no aconteció así. El Licey pudo reponerse, y hay que darle crédito a un jovencito pitcher que entró a tirar en el 10º y que logró, Arias, ese apellido Arias me parece, tiró muy bien, controló muy bien las acciones, y entonces el Licey ya al final pudo, después de una base llena sin out, dar un
un flycito ahí se colocó detrás de tercera y con eso los Tigres y todos los seguidores del Licey, me incluyo, respiramos. Entonces la serie está 2-1, continúa hoy en el denominado Valle de la Muerte, allá en Santiago, y entonces esperamos, nosotros los liceístas esperamos que ganar para ponerla 2-2 y se pondría la serie, como dice bien Borroja, de brinco y espanto. Porque si eso se va a un 2-2, este fin de semana va a ser un fin de semana bien activo en materia de béisbol. O sea que ojalá que el Licey pueda sobreponerse. De lo contrario, entonces, contra la pared, porque se pondría la serie 3-1 si ganan las Águilas. Y entonces eso sí es difícil, mi hermano. Remontar y en las condiciones, la forma precaria en que el Licey ganó ayer, sería sumamente difícil alzarse con la victoria y llevarse y retener el campeonato, por muy glorioso que lo es, por muy glorioso que sea ese gran equipo, ese magnífico equipo que son los Tigres del Licey. Ya después de esta breve reseña de la sección deportiva de Diario de Cuatro, porque a eso nos lleva el béisbol, lo cambia todo, mi hermano. Lo cambia absolutamente todo, incluso el esquema de Diario de Cuatro, que no tiene sección deportiva. Nosotros no somos muy dados a eso, pero sin embargo eso obliga. ¿Cómo no se pone de espalda a la pasión que genera el béisbol en toda la República Dominicana? A propósito, déjenme decirle algo, este es un fin de semana interesante porque don Vladimir Guerrero, nuestro tercer Cooperstown, tercera gloria en alcanzar una meta tan difícil como colocarse en el Salón de la Fama de Cooperstown, va a ser recibido como lo merece, por todo lo alto, el próximo domingo, una gran manifestación que habrá de darse no solo en su natal, ¿verdad?, allá en Peravia, sino que eso va a ser un movimiento que va a mover a nivel nacional el entusiasmo por el recibimiento a esa gloria que es Vladimir Guerrero. Pero el mismo domingo también hay actividades del movimiento de los verdes. Los verdes se van a colocar tienen una convocatoria para el Palacio Nacional el próximo domingo. Y ellos convocan como parte de esos movimientos. Es un día difícil porque imagínense ustedes con el asunto de Vladimir. Es un día feriado, por supuesto, domingo. No va a estar el presidente de la República allí porque probablemente esté en su exitoso programa de visita sorpresa, muy exitoso, muy esperado, y entonces un domingo que pinta ser más festivo que para un ambiente de confrontación, de demanda y de ese tipo de cosas. Pero bien, esa es nuestra democracia que debe fortalecerse, debemos respetar, esperamos que esa actividad se desarrolle en completa normalidad, que asista el que quiera asistir y el que no quiera asistir, bueno, pues no asiste. Tan sencillo como eso. Que ellos se comporten como se han comportado, porque hay que reconocer que el movimiento verde se ha comportado muy bien en el desarrollo de sus manifestaciones, y eso es lo que hay que esperar, porque la democracia es así y así debe ser. O sea, debemos ser lo suficientemente tolerantes como para que todo el mundo se manifieste como se debe manifestar y reclamar lo que tenga que reclamar, porque de eso se trata. De eso se trata. Fíjense, hay otro tema que en el marco de este mismo domingo, por ejemplo, para que ustedes vean que es un fin de semana interesante. Este domingo se reanuda el diálogo por la paz de Venezuela. Y es una buena noticia la que acaba de dar allá en Davos el presidente de la República, el licenciado Danilo Medina, que ha servido de mediador en este esfuerzo muy positivo, loable, de la República Dominicana a través de su gobierno, de la Cancillería, con don Miguel Vargas Maldonado, del expresidente Rodríguez Zapatero de España y de varias naciones de
América Latina, que se han incorporado a este diálogo donde hemos podido sentar en la mesa para la negociación, para el diálogo, para el intercambio, a la oposición con representantes del gobierno de Venezuela. Un diálogo que ha estado impactado por problemas, por dificultades. No es fácil, ustedes saben que Venezuela vive un momento sumamente delicado, de muchas expectativas, pero de gran constreñimiento, deterioro de su aparato productivo, deterioro de su economía, deterioro en materia institucional y una confrontación que se ha mantenido por mucho tiempo y que gracias a ese diálogo ha salido de las calles y se ha aposentado con un liderazgo sentado, mayormente, particularmente sentado en esa mesa de diálogo. A partir de ahí, como decía el presidente Danilo Medina, la esperanza y la conducta, lo que reclama y lo que merece el pueblo venezolano es que la solución salga precisamente del diálogo, de respetar lo que pone, los instrumentales que pone al servicio de los pueblos y de los políticos, del liderazgo de la democracia. Y el principal soporte para eso es precisamente la capacidad de diálogo, la capacidad de negociación, respetando los derechos, respetando las formas, respetando las normas, respetando los principios, respetando los reclamos de cada uno, pero a final de cuentas el diálogo es lo que debe imperar en la búsqueda de una solución satisfactoria para resolver el problema de Venezuela. Ya dicho esto de lo que va a acontecer el domingo, entonces quiero referirme a la fecha. Como les decía al principio, una fecha trascendente, sumamente importante y que abre espacio a la reflexión, porque es el natalicio de Juan Pablo Duarte y este natalicio, que me parece son 204, 205 aniversarios del nacimiento de Juan Pablo Duarte, nos encuentra en un momento sumamente difícil para el país, delicado en materia de lo que tiene que ver con el territorio, con la soberanía, con el control que debe tener un país de su territorio para preservarse. Y entonces estamos en una situación delicada. No sé si producción tiene ahí un trabajo que preparó Efemérides Patria, un trabajo de 2 minutos, interesante, que yo quiero, y nosotros aquí en Diario de Cuatro queremos compartir con ustedes. Ya luego de ese trabajo de Efemérides Patria, que agradecemos mucho, entonces vamos a retornar aquí para que entonces pongamos en su justo contexto una fecha tan importante que debemos tomar en cuenta y reflexionar sobre el pasado, el presente y el futuro de la República Dominicana. Vamos con ese trabajo de Efemérides Patria. El 26 de enero de 1813 nació en la ciudad de Santo Domingo Juan Pablo Duarte y Díez, el ilustre fundador de la República. Durante la dominación haitiana 1822-1844, Duarte concibió el proyecto político de liberar a su pueblo, por lo que procuró conquistar adeptos para su gran propósito político. En 1838 fundó la Sociedad Patriótica La Trinitaria, cuyos integrantes juraron crear una República Dominicana libre e independiente de toda dominación extranjera. En 1843 fue derrocado el dictador Jean-Pierre Boyer y tras el triunfo del movimiento político de la Reforma, coordinó la formación de juntas populares en la parte este de la isla, sumando así nuevos adeptos para la causa nacionalista. Perseguido con gran saña por las nuevas autoridades haitianas, Duarte se vio obligado a tomar el camino del exilio en agosto de 1843, para que el movimiento nacionalista pudiera sufragar algunos de los gastos que conllevaba el proceso independentista. Duarte se desprendió de una parte de su herencia familiar para contribuir financieramente a la revolución. El 27 de febrero de 1844 se proclamó la República Dominicana,
pero de inmediato los trinitarios tuvieron que enfrentar al sector conservador criollo que no creía en la viabilidad del proyecto independentista y era partidario de anexionar el país a una potencia extranjera. ¡Separación! De regreso al país en marzo de 1844, Duarte no titubeó en enfrentarse a los anexionistas a fin de evitar que se aniquilara la naciente república. Definió la nación dominicana como un país soberano independiente de toda dominación extranjera. Por su inquebrantable convicción nacionalista, sus adversarios políticos lo persiguieron, apresaron y acusaron nada menos que de traidor a la patria para finalmente deportarlo del país a perpetuidad en septiembre de 1844. Luego de 20 años en el exilio, regresó a su patria en 1864, cuando la guerra restauradora, pero al cabo de poco tiempo de nuevo volvió al extranjero, esta vez designado ministro plenipotenciario del gobierno restaurador en Caracas, Venezuela, donde murió en 1876. Sus restos fueron trasladados al país el 27 de febrero de 1884 y desde entonces el pueblo agradecido le venera como al principal fundador de la conciencia nacional. Posteriormente sus restos mortales, junto con los de Francisco del Rosario Sánchez y Ramón Matías Mella, fueron trasladados al altar de la patria, sobrio mausoleo ubicado en el Parque Independencia en la ciudad de Santo Domingo. Interesantísimo ese reporte sobre el natalicio de Juan Pablo Duarte, que si hay algo que debemos destacar ahora es precisamente los principios enarbolados por Juan Pablo Duarte y su movimiento trinitario, que nos dio la oportunidad de ser lo que somos, un país libre, un país soberano, pero sobre todo un país que debe cada día tener bien claro, definido ese ideal, ese ideario, esa lucha titánica de los trinitarios por darnos a nosotros la nacionalidad. Y hoy precisamente cuando vemos a una República Dominicana afectada, severamente afectada por una situación que como la migración pone en tela de juicio nuestra capacidad para responder a ese deber sagrado de mantener los principios de Juan Pablo Duarte. Yo pienso que ese es el momento como para que nosotros reflexionemos y primero pasemos revista a lo que está aconteciendo en el país y los peligros que acechan a la República Dominicana. Y no me vengan ahora con el San Benito de que se trata de una situación de que estamos creando fantasmas. No se trata de eso. De lo que se trata es de hacerle ver, de mostrarle a la nación cuál es nuestra realidad. Y nuestra realidad es la siguiente. Nosotros vivimos en una isla dividida con dos naciones completas y diametralmente diferentes. Seres humanos todos, con derechos humanos los mismos todos, pero con diferencias muy claras, muy bien definidas, con propósitos diferentes, con objetivos diferentes, con cultura diferente, con modo de ser y de actuar diferente, que somos Haití y República Dominicana, pero más aún, diferente incluso en lo que hemos logrado desde aquel entonces cuando nos dimos la nacionalidad dominicana. Nosotros somos una nación en pleno apogeo, en pleno proceso de transformación permanente, de desarrollo,
de nuestras instituciones, del desarrollo, de desarrollo de nuestro Estado nacional, de desarrollo de nuestra producción, de nuestro aparato productivo, de nuestro desarrollo en materia del sistema educativo, de nuestro desarrollo en materia del sistema sanitario, de salud. O sea, a todos los niveles de la República Dominicana ha dado y da manifestaciones sólidas de que es una nación en pleno apogeo, en procura de un desarrollo sostenido, para mejorar la calidad de vida de sus pobladores, para mejorar las condiciones de nuestras instituciones, para hacernos un país reconocido y respetado por lo que somos y por lo que somos capaces de hacer para que se nos respete. Ese no es el caso, sin embargo, tristemente, de la nación con la cual compartimos esta isla que es Haití. Ese es un estado absolutamente fallido, con gravísimos problemas, con un grado de deterioro a todos los niveles, afectado por un saqueo inmisericordia histórico por parte de grandes naciones que sacaron de allí lo que había, lo poco o lo mucho que había, lo sacaron y que dejaron prácticamente con las manos abiertas, con los brazos abiertos a ese pueblo que desde hace muchos años viene levantando la bandera de la insalubridad, de la extrema pobreza, del abandono, del acoso precisamente fruto de esa situación que tiene Haití. Pero es una nación que al mismo tiempo le representa a la República Dominicana un grave problema, porque es una institución donde no hay control demográfico de ningún tipo. Mucha gente, tanta como para superar con creces la población de la República Dominicana, pero es una población que no tiene respuesta. No tiene respuesta para la preservación y el derecho que tienen a la salud. No tienen respuesta en materia de educación. No tienen respuesta mucho menos en las condiciones para su alimentación. O sea, es una nación completamente desafortunada. Y entonces, en ese sentido, nosotros que somos los que estamos más cerca, es con quienes ellos comparten la isla, pues somos el foco de atención y somos el espacio natural como para que, huyéndole a ese estado de miseria, de insalubridad, de pobreza, de amargura, de tortura cotidiana, pues busquen un mejor espacio y buscan encontrarlo en la República Dominicana, que bajo ninguna circunstancia y por los múltiples problemas que tiene, como lo tenemos, podemos hacernos cargo de esa carga tan terrible que es la pobreza y la insalubridad del pueblo haitiano. Entonces, en esta ocasión, en ocasión de la celebración del aniversario, un aniversario más del natalicio de Juan Pablo Duarte, yo pienso que la reflexión debe ir en esa dirección, en la dirección de preservar, como decía un sacerdote en el Tribunal Constitucional antes de ayer, preservar nuestra Constitución de cualquier tipo de amago que procure violentar sus principios, su naturaleza, pero al mismo tiempo que procuremos, como no estamos procurando, preservar el territorio de la República Dominicana, preservar la soberanía nacional, para que no le tengamos ningún tipo de temor a esa injerencia y a esas presiones que procuran naciones que tienen mucho que ver con el estado de miseria de Haití, que nosotros nos hagamos cargo de eso. Y para que procuremos, sobre todo, preservar la dominicanidad que está en juego, en la República Dominicana. Entonces, yo creo que si realmente queremos respetar
al patricio Juan Pablo Duarte. Una manera, la mejor de las maneras es retomar sus principios, su ideario y siempre tenerlo presente día a día como tenemos presente la Biblia, los cristianos. Tenerlo sobre nuestra mesita de noche, que nuestros gobernantes, que nuestro liderazgo político, que nuestro liderazgo social, que nuestros empresarios, que deben sentirse orgullosos de estar en una nación que le ha permitido crecer, ver crecer sus riquezas, seamos también capaces de preservarnos como una nación, como pocas en la región, que a pesar de todos estos avatares que tenemos, de todas estas falencias que castigan la democracia dominicana, que castigan nuestro proceso de desarrollo, aún así somos de las pocas naciones en la región, en América Latina y en el Caribe, que ha demostrado ser una nación que apuesta a la estabilidad, al crecimiento, al desarrollo, y eso se pone de manifiesto precisamente con ese estado de crecimiento de nuestra economía, con estabilidad, con este estado de paz, porque hay que decirlo, tenemos problemas de inseguridad, tenemos, ¿por qué no? Tenemos problemas para responder como debe ser a los requerimientos de demanda de servicios, de mejores servicios, de todo eso, pero tenemos paz, tenemos estabilidad social, tenemos estabilidad política, que es fundamental para mantenernos en ese proceso, en esa dinámica de desarrollo. Pero eso amerita de que tengamos conciencia de ese reclamo que está vigente, que deberá seguir vigente siempre, que es poner de manifiesto el respeto a ese ideario, a ese principio, a esos valores duartianos, que muchas veces y en forma insólita nosotros vemos que tratan de apañarse, echarse a un lado y muchas veces incluso pisotearse con la propia figura del patricio, en ocasiones increíblemente vilipendiada, de forma soberbia y abusiva. Entonces yo pienso que este es un día muy especial porque no se encuentra celebrando el aniversario del patricio, pero en una coyuntura que amerita de una profunda reflexión para que podamos ser capaces de ver ese pasado con Duarte maravilloso, de ver este presente donde tenemos muchas dificultades, pero vamos a un proceso, una dinámica de avance y de ver un futuro que debemos para nuestros hijos, para nuestros nietos, para las futuras generaciones, preservarle. ¿Cómo preservarlo? ¿Cómo? Con su territorio, con su condición de país libre y soberano y sobre todo con su dominicanidad. Buenos días, don Orión Mejía. Buenos días. Mucho gusto me da verte por aquí, hermano. Cuéntanos algo. Se le dio el día libre a don Pedro Cava porque trabajó mucho ayer y venir con esa lluvia desde San Pedro de Macorís. Cojo sin lluvia, Orión. Sí. Solo a Pedro Cava. Mira, yo nada más de pensarlo me da tiriquito, como dice la gente. Es duro. Duro todos los días. A las 5:30 de la mañana ya rodando para acá. No. En esa autopista Las Américas. Viniendo de Juan Dolio. Sí, es duro. Por tanto, se le dio el día libre, a ver si estos 3 días descansa. Descansa, así es. Tú hablabas el aniversario del natalicio de Patricio Juan Pablo Duarte. Y es verdad. Yo creo que esa es una gran desgracia para la República Dominicana. A nosotros, si tú analizas la historia dominicana, te vas a dar cuenta que nos han ofrecido una versión difusa de la dominicanidad y de los intervinientes, los patriotas, del ideario del ideario general de duartiano y de todo cuanto aconteció alrededor de la fundación de la República. De la Trinitaria. Sí, entonces, uno ya adulto, es que uno comienza a comprender digamos, el alcance
de la figura histórica de Juan Pablo Duarte. Para eso uno tiene siempre que situarse en el momento histórico en que eso se produjo. En el año 1800, Duarte nació en el 13. Ajá. En el 21, José Núñez de Cáceres hizo el primer intento de separación. Acuérdate que no es propiamente una independencia, es una independencia efímera. Es una independencia que permaneció 3 días. 3 días. Al general Cáceres se le olvidó quitar del manifiesto el tema de la esclavitud. Y ese fue el motivo para que un régimen que había proclamado la emancipación en Haití, eso fue en el 21, digamos 17 años antes, en el 1804, la emancipación, porque Haití se emanciparon de los esclavistas. Claro, posteriormente en esa misma situación proclaman la independencia y fundan un Estado. Pero la primera acción es para liberarse de la esclavitud. Por tanto, si en la parte española de la isla se proclama la separación y se deja, no se prohíbe la esclavitud expresamente, entonces el régimen de Haití es un buen motivo para invadir la parte española y tenía mucho más fuerza, tenía mucho más desarrollo económico. Claro que sí. Acuérdense que los centrales azucareros era la colonia más próspera de Francia. En pleno apogeo, América. Claro, quemaron todo. Absolutamente lo devastaron todo. Porque ese es el criterio del esclavo, para que no vuelvan otra vez a esclavizarlo, de la hacienda a la hacienda, no hay lugar donde yo tenga que trabajar. Esa era. Entonces, ocurre eso, estamos hablando que Duarte tendría, cuando si nació en el 13 y en el 21 tuvo la primera manifestación de separación del general Cáceres, José Núñez de Cáceres. Estamos hablando del 13 al 21. 7 son 20. Él tendría 8 años. 8 años. Tuvo 8 años, de manera que Duarte estaba en una comarca donde había una claque, quizá 50 personas, que eran los dueños de la tierra. En la parte urbana y semiurbana y rural, quizá 50 familias. Sí, dueña, y decir dueña de la tierra quiere decir grandes latifundios en manos de generales montoneros. Exactamente. Eso era la gente andaba mayormente descalzo y había atisbos de alguna civilización occidental heredada del colonial. ¿Es correcto? Muy bien. Pero la pobreza era extrema, una pobreza tal que muchos años antes nos acordamos del situado. Quiere decir que España no le interesaba la hispaniola, porque puso todos sus esfuerzos en México, en Perú, en otras latitudes, muchos donde había oro de verdad, donde había una situación y requería mayor esfuerzo del ejército de la corona. Aquí llegaba el pago de la burocracia de la corona cada 3, 4 meses, al punto que lo que se hacía era que había una economía de intercambio de bienes. Una economía de intercambio de bienes, plátano por qué sé yo cuánto, carne por ahí. Trueque. Una economía del trueque. De trueque. En ese ambiente, la familia de Duarte, familia comerciante, lo envía a Europa a estudiar. Estamos viendo un joven clase media para esa cosa. Quiere decir que tenían una bodega de vender efecto de... Sí, tenía con qué mantenerse y... Duarte llega en un momento de efervescencia en Europa. ¿Cuál efervescencia? La Revolución Francesa, los elementos fundamentales, o sea, la Revolución Francesa fue en 1789, pero toda esa afectación en Europa se produce alrededor de 1800 y tanto, ya cuando Duarte tiene 20 años, 18, 20 años. A los 15 años fue que lo enviaron, cuando cumplió 15 años lo enviaron a Europa. La Constitución de Cádiz, avanzada en España, el ambiente de la Revolución Industrial en Inglaterra, y todo eso trae lo que yo te decía en estos días, porque yo digo que Danilo Medina vendrán con un pensamiento mucho más renovado, sí, porque está ahora mismo en la cuna de la humanidad. Exactamente. Está absorbiendo todo lo que está pasando. El mundo se ve de otro color. Va a venir de otra manera.
Es como un río, te bañaste y va a venir de otra manera. Entonces, Duarte vino de otra manera. Duarte llegó cumpliendo 20 años, 21 años cuando retornó a la República Dominicana. Renovado, totalmente renovado. Un joven con una conciencia social, una conciencia política, claro, una formación política para su época muy avanzada, claro, con relación al ambiente donde estaba. Y ya en el 1933 funda lo que cualquiera lo puede decir con mucha propiedad, uno de los partidos políticos más organizado y más avanzado de América, que fue la Trinitaria. Con un planteamiento, objetivos, estrategias y también con la táctica política que se implementó a través de la filantrópica. Porque acuérdense que la forma era con algunos escritos y eran en los parques, en las plazas públicas donde se presentaban obras de arte, en este caso el teatro. Ese es Duarte, Duarte avanzado. Duarte tenía una idea ya de la formación de un Estado, y lo decía un Estado soberano. Duarte tenía el pensamiento más avanzado de las Antillas, progresista, guardando la distancia con Cuba y José Martí. progresista. José Martí fue un apóstol de Cuba porque Cuba tenía las condiciones materiales para producir un apóstol como Martí. Si Duarte hubiera nacido en Cuba, mira, ni José de San Martín, ni el propio Bolívar. Bolívar tiene esto de Bolívar es militar. Yo estoy hablando de los grandes pensadores políticos, fundamentalmente. No hubiese tenido un arraigo como Duarte, porque uno es uno y sus circunstancias. Nosotros no somos más porque tú naciste en La Cañita, yo nací en San Carlos, pero si no tuviéramos nacido en los Cacicagos con las mismas condiciones. Sí. Entonces estoy hablando, se entiende, no con las condiciones de que la riqueza no desvíe, sino que la riqueza no pueda formar. Entonces seríamos otra gente. Claro que sí. Entonces el pensamiento de Duarte se desarrolla en una sociedad sumamente atrasada, posiblemente de la más atrasada de América, porque no estaba en tierra firme. Centroamérica terminó siendo parte del objetivo de Bolívar, militar, y si es un objetivo militar, es un objetivo político, es un objetivo cultural, es un objetivo de todo. Aquí nosotros éramos nada, y además abandonados por la colonia, no porque España quería o no quería, es que España porque no tenía limitada. Expectativa con nosotros. Acuérdate que España lo que tenía era acumulación originaria de capital. No participó en la transformación industrial, política y social de Europa. No estuvo acorde a la revolución inglesa. No, sí lo estuvo Portugal, que conquistó a Brasil. Entonces, veamos a Duarte en ese ambiente. Y Duarte fue un apóstol. Duarte fue el ideólogo. En la mente de Duarte fue que nació la República Dominicana. Lo único que es un apóstol que por la naturaleza misma de la sociedad terminó apabullado por la traición, por la vacilación y por la ambición de propios compañeros. Pero Duarte, cuando se tuvo que enfundar el traje militar de general de brigada y ponerse al frente de tropas, y cuando quiso establecer con Pedro Santana la estrategia después que se derrotó al ejército haitiano en Asua, que por cierto quemaron Asua 3 veces, arrasada, con toda la gente, con la iglesia y todo el mundo. Pero la gente no entiende eso. Los haitianos quemaron 3 veces Asua. Entonces, el general, ya tú sabes, un general montonero, el general Santana, atero, se creía dueño de todo, no quiso con este muchacho liberal. Entonces Duarte retorna para pedir que le den poderes. Pero en la Junta Central Gubernativa, ¿quién estaba? Tomás Bobadilla, atero, representante de los ateros, y le ordenaron a Duarte que retornara inmediatamente. ¿Y qué hizo Duarte? Que presentó el informe financiero de su campaña. Me entregaron tanto, aquí tiene, hice tanto y devuelvo tanto. Así es. Esa es una historia lindísima la de Duarte. La del patricio. Claro, 12 años primero desaparecido en Venezuela. No desaparecido, es que hay que entender que la comunicación no era la misma. Duarte no se enteró que el general Manuel Jiménez, presidente de la República, ese es un dato importante para lo que retuerce en la historia. En 1848-49, que estuvo de presidente, que sustituyó a Santana, que le levantó la veda de retornar al país. Pero ¿cómo? Duarte no, duró 9 años, retornó para la restauración cuando lo llamó la República.
Porque ya la restauración era un hecho trascendente, Claro. que posiblemente obtuvo información más adecuada. Y vino Duarte también. Y de paso también lo devolvieron. Pero acuérdate que el general, el arzobispo Meriño, no. El otro arzobispo, no él era, uno de los dos. El arzobispo Noel. El que fue el primero que le dijo, cuando lo fue a recibir, uno de los dos arzobispos. Meriño es del siglo siguiente. Noel. Fue Noel. Guardo el dato por si acaso. Le dijo, ese fue el primero cuando vino en el buque que le dijo, salve padre de la patria. Primera vez que se le dijo al prócer, Duarte, padre de la patria. Y desde ahora nosotros lo consideramos padre de la patria, es verdad. Es la expresión más genuina del pensamiento y de la dignidad de la República Dominicana. Sin lugar a dudas. Y yo quisiera que eso, ante gente que ha detractado, lo ha considerado de todas cosas. Porque eso es bueno para mantenernos difusos, para no tener, para crear dudas. Crear dudas sobre los valores y el valor degradarlo, disminuir su figura. Porque eso es parte del Duarte no cometió ningún hecho pecaminoso. Duarte no tuvo, por la mente de Duarte nunca pasó a anexar a la península de Samaná, convertirse en marqués de la Carrera. Y Duarte, más que el atero Santana, estuvo en Europa y conoció Europa y sabe lo que era Europa. Quizá le pudo entrar la ínfula de ser europeo. Y tampoco hizo Duarte, esa expresión que lo encuentran en la carta que pudo recolectar su hermana de Duarte, esa expresión de Santo Domingo será libre de toda podrá ser destruida, pero nunca sirva jamás. Y Santo Domingo y la República será libre de toda potencia extranjera. O sea, él no solamente pensó en la separación de Haití, por eso estuvo en los albores de la restauración, que es la verdadera guerra de independencia. La otra fue una guerra de separación de un Estado que recién se había liberado de la esclavitud, el Estado de Haití. Pero la verdad es que, Orión, qué interesante, qué bueno que te incorporara, porque han puesto el elemento de esa historia que yo insistí al principio, de que debemos conocer y resaltar para entender lo que ha significado para este país mantenerse como un Estado nacional, tenerse como un Estado libre, tenerse como un Estado que debe ser preservado y fortalecido sobre la base de ese ideario de cómo se conformó. Orión Mejía, ahora en forma brillante, acaba de darnos, de repasarnos, de llevarnos de la mano por lo que fue todo ese proceso hasta alcanzar nuestra condición de República Dominicana, de nación. ¿Cuál es la pena? ¿Cuál es la pena que tenemos? ¿En qué momento estamos? Esa es la gran interrogante. Sí. Y tú sabes cuál es también una gran pena. Sí. Y lo digo por mis nietos. Yo no lo veo que le han puesto ni a nuestros hijos principalmente en los colegios de clase media. Yo veo que a veces hablan más fácil te pueden hablar de Thomas Jefferson. Sí, claro. O de George Washington, claro que te hablen de Juan Pablo Duarte. Yo no vi la efervescencia de otros tiempos cuando nos podían hacer composición de Duarte. Sí. Y ojalá que esto... No, ahora es de los creadores de Facebook. Y ahora la cosa es... Eso es lo que se... Lo que hacen los... Sí. Óigame, yo quisiera decirle eso a los padres y de paso a los jóvenes de hoy. Lo que degrada el principio de la nacionalidad es cuando espiritualmente nos degradan también. Claro. O sea, te van degradando como culturalmente, te convierten en una máquina de que tú nada más de ambición de dinero, de tener... Sin valores. Sin ningún tipo de valor. Mi hijo, hazte rico, honradamente. Si no puede, hazte rico. Y a Duarte no me lo mencione. No, porque Duarte es una traba. Es una traba. Para una clase política a veces aquí en la República Dominicana, Duarte es una traba. El pensamiento de Duarte es una traba. Es una traba. Y para una clase empresarial de prácticas desleales de comercio y de una ambición voraz. Sí. Que dice Duarte que esto hay que convertirlo en un mercado de 20 millones de habitantes. Que esto es lo que así es que hay que ver la cosa, como un gran mercado de 20 millones. Así es. Y Duarte, para que lo sepan, Duarte no fue anti-haitiano, porque aquí también hay una corriente que nos dice a lo que pensamos que debe haber control migratorio. Oye, nada más. Control. No se trata de perseguir, sino control. Duarte fue un gran estratega. Acuérdate que cuando Boyer
que Francia le requería a Haití. La independencia de Haití fue una independencia comprada, además de que no fue tampoco, dice la historia que ¿cómo se llama? La Bertoul detronó derrotó al ejército napoleónico. Sí. Todo eso no puede ser, eso no es así tampoco, no van a creer que es así. Una gente que peleó con los árabes y venció a los árabes, va a decir que no va a vencer al ejército haitiano, al ejército cuchillo y cosas. Claro que no es parte de la estrategia, todo eso, esa forma. Que Francia, que estaba involucrada ya en asuntos de derechos humanos con la Revolución Francesa, negocia la independencia. Le dice a los haitianos que tienen que pasar casi medio siglo pagando, comprando la independencia. Le puse, no, ustedes tienen que devolvernos todo lo que nosotros invertimos ahí. Sí. Y le puso una cantidad exorbitante de dinero que el general Boyer lo que hizo fue que lo tradujo en impuestos para ir pagando, porque si no lo iban a invadir otra vez. Entonces creó un descontento tal, porque esa clase altera se sentía bien con los haitianos. La clase altera dominicana no quería independencia ni nada, porque bien, ¿qué le importa? Ellos estaban muy bien exportando su tabaco en rama. Como se sienten algunos con esa mano de obra haitiana barata. Claro, exactamente igual. De esclavitud, y se sienten bien, ellos quisieran traerla toda a la mano de obra y desplazarla dominicana. ¿Qué hizo Duarte en la primera vez? Es lo mismo, se repite la historia. La táctica de Duarte. Duarte se unió a la reforma en Haití, al movimiento de reformador o reformista de Haití, con los trinitarios, y ayudaron a desalojar a Boyer. Pero inmediatamente dijo, no, aquí nosotros no nos paramos, ahora nosotros queremos la separación. ¿Quién es el que persigue y exilia a Duarte la primera vez? El presidente haitiano, cuyo nombre creo que era, cuyo nombre no me acuerdo ahora, por el que el movimiento de los trinitarios lo ayudaron a derrotar a Boyer, porque eso fue una táctica para derrotar al presidente Boyer. Entonces Duarte, el primer exilio de Duarte es motivado por el régimen haitiano. Entonces Duarte no era ni pro ni anti-haitiano, Duarte era dominicano. Duarte fue el que creó la República Dominicana y ayudó a consolidar el Estado Dominicano. Y a Duarte le debemos eso, claro, naturalmente, todos los trinitarios, Sánchez, Mella, los restauradores, obviamente que sí. Pero el germen de la independencia nació en el pensamiento político de ese hombre sin par. Se llamó Juan Pablo Duarte. Que no quepa la menor duda. Y yo le digo a la juventud dominicana, mencionen a Duarte con orgullo y rechacen todas las necedades que se dicen contra el patricio. Así es. Señores, vamos a ir a una pausa y cuando regresemos, Orión, la situación en Brasil, debemos tocar el tema de Lula, de lo que está aconteciendo en Brasil con ese proceso de judicialización política que tiene al triste de dejar fuera de carrera política al expresidente Ignacio Lula da Silva. Vamos a la pausa y retornamos. Como el mundo genera noticias a cada momento, Diario de Cuatro te presenta las internacionales a cargo de Giovanni Ramírez. Y estas son: un tribunal de apelación ratificó la condena de Lula por corrupción pasiva y lavado de dinero y aumentó su pena de prisión a 12 años y un mes. El Partido de los Trabajadores lanzó la precandidatura del expresidente Lula da Silva de cara a las elecciones de octubre, intentando cerrar filas en torno a su líder histórico condenado la víspera a 12 años de cárcel. Lula, de 72 años, llegó al edificio de la Central Única de Trabajadores, sede de la reunión, acompañado por la exmandataria Dilma Rousseff, su ahijada política destituida en 2016, en el mayor de los muchos reveses que sufrió el partido en los últimos años. Según los jueces, el expresidente era propietario de hecho de un apartamento triplex en el balneario de Guarujá, Sao Paulo, recibido de la constructora OAS a cambio de su mediación para obtener contratos en Petrobras. La actividad económica de Venezuela sufrirá un desplome del 15% en 2018, según la última proyección del Fondo Monetario Internacional. Es el punto negro de América Latina y, como explica el economista Alejandro Werner, la crisis por la que atraviesa es desproporcionada.
El año pasado ya se contrajo un 14% tras hacerlo un 16,5% en 2016. Si se toma como referencia el 2013, el país petrolero perderá un 50% del Producto Interno Bruto en apenas un lapso. Los desequilibrios son enormes y la distorsión mayor. La inflación superó el 2.400% en 2017 y se proyecta que ronde el 13.000% en el ejercicio entrante por el déficit y la pérdida de confianza. La desconfianza hacia el país es total, según el Fondo Monetario Internacional, y eso afectará a su capacidad para financiarse. El impacto de la crisis de Venezuela se considera en cualquier caso muy limitado sobre los grandes vecinos, pese a que su economía representa un porcentaje muy elevado en el conjunto de la región. El ministro de Asuntos Exteriores de España, Alfonso Dastis, ha sufrido una lipotimia durante la celebración de un debate en el Foro Económico Mundial de Davos. Dastis, de 62 años, recuperó el sentido tras recibir asistencia médica. El incidente ocurrió en presencia del rey de España, Felipe VI, que estaba sentado en primera fila. Dastis, sentado en segunda fila, se desvaneció y el monarca, junto con otros asistentes, se levantó para ayudarlo. Tras la llegada del médico, el ministro fue llevado a la enfermería y aunque empezó a recuperarse paulatinamente, no pudo acompañar al jefe del Estado en unas reuniones posteriores. Para Diario de 4 en las internacionales, Giovannis Ramírez. Ahora vamos a una pausa y luego continuamos con más del contenido de Diario de 4.